Muy querido Padre Diácono, queridos hermanos seminaristas, queridos hermanos todos, muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en este domingo, Día del Señor, y la diferencia con otros domingos es que estamos ya entrando con este primer domingo y desde el miércoles pasado en el tiempo litúrgico de la Cuaresma, que son estos 40 días de preparación para la celebración de el tiempo más importante o la fiesta más importante de un cristiano, que aunque la Navidad es bonita, llena de luces, no es el tiempo más importante, aunque le demos más importancia. El tiempo más importante y la celebración más importante es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Porque como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, estos 40 días nos llevan y nos conducen a esta celebración. ¿Por qué 40? Porque el número 40 en la Sagrada Escritura tiene un valor profundamente simbólico. Tiene este valor de preparación, de purificación. Y la Iglesia, que es madre y maestra, nos propone a los cristianos vivir 40 días preparándonos, purificándonos para llegar a esta celebración más importante. El texto que hemos escuchado el día de hoy fue del Evangelio de Lucas, capítulo 4, de los versículos 1 al 13. Y como cada año, en el primer domingo de la Cuaresma, escuchamos el mismo relato relatado por diferentes evangelistas. En este año, el que nos está acompañando es el evangelista Lucas. Por lo tanto, escuchamos el relato de Lucas. Nos narra en el pasaje cómo Jesús es conducido. Es conducido al desierto. ¿A dónde es conducido? Al desierto. ¿Cuántos días? 40 días. Y fíjese, dice el texto que es el Espíritu el que lo conduce al desierto. El Espíritu conduce a Jesús al desierto. Y es interesante porque es el Espíritu el que también nos conduce a nosotros al desierto. Yo me preguntaba y siempre me he preguntado, ¿por qué en el desierto? ¿Por qué el Espíritu empuja a ir al desierto? ¿Por qué nos pide, nos invita a hacer desierto? Sobre todo en este tiempo cuaresmal, y no se diga a lo largo de nuestra vida, que muchas veces nos lleva al desierto. ¿Por qué? ¿Qué hay en el desierto? Nada. Solo hay silencio. En el desierto no encontramos más que silencio. Y silencio no porque no tengamos nada que decir, sino hay silencio porque tendremos que aprender a escuchar. Cómo nos gusta el ruido, el escándalo, el alboroto, el jolgorio, la carcajada. Iniciamos nuestro día con ruido, con escándalo, con música, con carcajada. Pero es en el desierto en donde ciertamente tendremos este encuentro con ese Dios que nos ama. Es en el desierto. Les decía hace rato en broma que no sé ustedes, pero imagínense encontrarse a Dios o escuchar la voz de Dios en el punch, 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 punch.
Digo, si a alguien le incita escuchar la voz de Dios ahí, que yo lo dudo. O ahora que estuvo ahí ¿dónde estuvo? En el Ángel de la Independencia, este grupo, o más de sonido, ¿no? Si se lo saben. Polymarch, ya ven que sí se lo saben. Imagínense con Polymarch en el guarapera linda. ¿Te imaginas escuchar la voz de Dios? Yo no sé tú, pero a mí se me dificultaría mucho en el ruido, en el jolgorio, en la carcajada, en el bailongo, escuchar la voz de Dios ahí. Por eso es como que de realce que para poder escuchar la voz de Dios es necesario, y me atrevo a decir indispensable, escucharla al Espíritu Santo, la moción del Espíritu, e ir al desierto. ¿Cuánto desierto hacemos? Empezando por el endemoniado teléfono, que no falta en la misa que esté sonando, que no lo puedo soltar y que se ha convertido para algunos en un vicio. No puedo dejar mi teléfono un momento, no lo puedo soltar. Estoy viendo mis notificaciones, mi estado, estoy constantemente contestando en WhatsApp, en Instagram o en Twitters. Todo el tiempo estoy contestando mis mensajes, mis notificaciones, a cada rato. Y aquí estoy en misa. Le notifico a todo el mundo, aquí confesándome, haciendo penitencia, para encontrar a Dios, para escuchar a Dios. No precisamente será por el teléfono, Necesito hacer desierto, silencio. Ojalá que en este tiempo de Cuaresma y por qué no a lo largo de nuestra vida, hagamos desierto, más en esta Cuaresma, en una hora prudente, apagar el teléfono y guardarlo en un cajón y decir: Señor, quiero escuchar tu voz. Y ya lo veremos más adelante. Este es el primer momento, el desierto. Es necesario hacer desierto, y es el Espíritu quien nos empuja, quien nos impulsa a ir al desierto. Dice el texto también que Jesús, impulsado por el Espíritu, fue al desierto, y ahí en el desierto encontró tentaciones. Y es curioso porque el tentador no es Dios, es el demonio. Es el demonio el que es el tentador. Y como Jesús fue tentado, yo te puedo asegurar que también tú y yo seremos tentados por el demonio. Y el demonio, en la tradición de la Iglesia a lo largo de los siglos, se ha representado como una figura maligna, fea, pero fíjate que no. El demonio es un ángel caído, y si es un ángel caído, entonces se presenta como el seductor. Es bello, es hermoso, es el padre de la mentira, y nos va a seducir. ¿En dónde? En lo que más me guste, en lo que más me agrade. Me va a seducir en mi pecado favorito. Ahí. ¿Hasta aquí vamos bien? El texto nos presenta
3 tentaciones que el demonio le presenta a Jesús. La primera, le dice, después de estar 40 días, dice el texto, que Jesús sintió hambre. Y el demonio, ni tardo ni perezoso, le dice: ¿sabes qué? Mira, está escrito y aquí hay una piedra, conviértela en pan. En el fondo, ¿cuál es la tentación? Les decía hace rato que la tentación es el placer. Dios le dio de alguna forma al ser humano placeres que cuando están contenidos son buenos para el ser humano, positivos, son una bendición. Imagínense, ¿saben ustedes lo que es una chimenea? ¿Qué es una chimenea? Es una especie de cajón, caja, hecho de cualquier material, pero generalmente ladrillo o cemento, ¿cierto? Que generalmente lo ponen en la sala de una casa, ¿no es así? En algunos países muy fríos es como no sé, de acero forjado, y lo ponen como si fuese una estufa dentro de la casa. Y ahí le ponen, ¿qué cosa? Leña, y le ponen fuego. Y está ardiendo el fuego dentro de la chimenea. Adentro está contenido, está dando calor. Pero ¿qué pasa si el fuego sale fuera de la chimenea? Incendia todo, lo quema todo, y todo se convierte en un desastre. Así son ciertos placeres que nosotros tenemos, como el comer. El comer es un placer, ¿o no? Pero ¿qué pasa si no lo contengo? Se desborda. Y eso que es un placer, que si no lo contengo se desborda, entonces se convierte en un pecado, que destruye todo, porque el pecado tiene un poder destructivo. ¿Cuál es el pecado? La gula. Se desbordó. El placer puede ser dormir. Es un placer, descansa el cuerpo se relaja, y es un placer ir a echarse un sueñito, ¿no es verdad? Pero si no se contiene, se desborda y se convierte en pecado. ¿Cuál sería el pecado? La pereza. El sexo, que es una bendición, que no está mal porque Dios lo puso al ser humano, pero se tiene que contener. Si no se contiene, se desborda y tiene un poder destructivo que lo destruye todo, y se convierte en un pecado. ¿Cuál es el pecado? La lujuria. No la puedo contener. ¿Se dan cuenta? El pecado, la tentación que le pone el demonio al ser humano es el placer. Disfruta, tú te come. Ahora que hay, quién sabe si mañana vas a despertar. Tú cómetelo, disfrútalo, hártate ahorita. Descansa, gózate y date a la buena vida, como el rico Epulón, como el del granero que construyó otros graneros, y date a la buena vida. Así es el demonio, seductor. Y el pecado es el pecado del placer. Segunda tentación.
Lo llevó a lo más alto y le dijo: mira, todo esto se me ha dado y te lo voy a dar si te postras y me adoras. ¿Cuál sería la tentación? El poder. Cómo nos reencanta mandar, tener el sartén por el mango. Cómo nos encanta ser de las gallinas de arriba, porque las gallinas de arriba zurran a las de abajo. Y yo quiero ser de las gallinas de arriba y tener el sartén por el mango. ¿No es así? Y fíjense, cuando yo me dejo vencer por esa tentación que se convierte en pecado, a quien me estoy arrodillando entonces no es a Dios, es a Satanás, aunque yo no lo sepa. Cuando yo trabajo solo por el dinero, por el poder, por el placer, por autosatisfacerme, entonces a quien me estoy arrodillando es ante Satanás, porque se convierte en un pecado. ¿Cuál sería el pecado? La soberbia, la vanidad. Tercer tentación. Lo llevó a Jerusalén, a lo más alto de la torre, y le dijo: mira, arrójate, porque está escrito que los ángeles te sostendrán y no dejará que tus pies tropiecen con las piedras. Esta es la tercera tentación, la más sutil, y que generalmente nosotros nos dejamos vencer por ella. Sería el pecado del tener controlado a Dios, decirle a Dios lo que tiene que hacer. Señor, mira, te voy a traer una veladora, te voy a hacer una manda y tú me concedes lo que yo quiero. Señor, que no se muera mi familiar. Si existes, entonces demuéstramelo. Quiero saber si estás. Entonces que no me enferme. Entonces que no pase esto. ¿No será esa sutil tentación de quererle decir a Dios lo que tenga que hacer? Y nos pasa comúnmente. Y si Él no me cumple lo que quiero, entonces me voy. Yo he sabido de muchos hermanos, muchos feligreses que dejan de venir, que se enojan con Dios, porque no me cumplió lo que yo quería, porque yo le pedí que no muriera tal persona y se murió, y entonces me enojé. Esa tentación que se convierte en pecado es de lo más sutil, y el demonio, padre de la mentira, seductor, atrayente, me lo está diciendo en la conciencia, y es un pecado de soberbia. ¿Me expliqué? Por lo tanto, hoy la palabra de Dios nos presenta tres tentaciones que generalmente se nos van a presentar en la vida: el placer, el poder y el tener. ¿Cómo vencer esas tentaciones a la luz de la palabra de Dios que escuchamos el día de hoy? Primero, lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Escuchar la moción del Espíritu y se dejó impulsar y se fue al desierto. Por lo tanto, en el desierto escuchó la voz de Dios. Es necesario, si no es que indispensable, en la vida, mis queridos hermanos, hacer desierto. Yo no puedo
vencer la tentación si no hago desierto. Hagamos desierto, silencio, acalla la mente y el corazón, silencia el espíritu, porque en el desierto escucho la voz de Dios. Primero, hacer desierto para vencer las tentaciones. Primero, hacer desierto, hacer desierto. Y en el desierto dejo que Dios me hable. Segundo, la palabra de Dios, si no pusimos atención, el diablo, Satanás, le habla con la palabra de Dios a Jesús. Satanás conoce a Dios, y conoce todos los textos de la Sagrada Escritura. Cada capítulo y cada versículo se lo sabe el demonio. Y le habló con la palabra. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Con la palabra. ¿Qué tengo que hacer yo para vencer la tentación? Además de hacer desierto, conocer la palabra de Dios. Oye, hey, solo me conformo con el domingo. Y yo les puedo asegurar que trato de preparar mi homilía. Trato de prepararme, leer y preparar. Y me consta que el padre diácono también prepara, porque lo vi hace 2 días que estaba sentado preparando y estabas con su misalito y estaba leyendo. Imaginé yo que estaba preparando su homilía, pero imagínense que yo no preparo nada y me digo, ay, a ver qué sale. Y más o menos aquí se escucha más o menos bien, pero imagínate en una parroquia en donde no se escuche el sonido, en donde vayas y se escucha, hermanos, estamos aquí, dice el Evangelio, que así sea. No, pues me voy como entré, no le entendí nada. Y si tú no eres capaz en tu casa, en tu hogar, haciendo desierto, entrar en contacto con la palabra de Dios, bueno, pues ya valió gorro. Entonces, es necesario entrar en contacto con la palabra de Dios. Yo les sugiero en este tiempo de Cuaresma, busca tu Biblia, y si no tienes, consíguete una Biblia, pero no cualquier Biblia, una Biblia católica que tenga todos los libros que conocemos nosotros, que no le hayan mutilado los hermanos separados. Si no sabes, acércate a nosotros, consíguete una Biblia, busca, empieza por algún evangelio. San Lucas, les recomiendo siempre, y empieza a hacer desierto y a entrar en contacto con la palabra. Y por último, tercero, ya me callo con esto. Tercero, la primera lectura es una extraordinaria lectura que escuchamos, un mensaje muy bueno. ¿De qué está hablando? ¿De qué pasó en la primera lectura? Es del libro del Deuteronomio, capítulo 28, si no mal recuerdo, 26, ya se me fue. Pero por ahí hay, ¿qué está sucediendo en la primera lectura? Fíjense, el libro del Deuteronomio, una profesora muy querida para mí, Bruna Costacurta, italiana, biblista, nos decía que el libro del Deuteronomio es el libro del recuerdo, el libro de la memoria, en donde el pueblo de Israel constantemente está repitiendo: no se te olvide, recuerda, recuérdate, recuérdate, recuérdate. Y lo que está sucediendo en la primera lectura es un hebreo que se está recordando su historia, su identidad, quién es él, y
todo lo que le ha sucedido, pero al mismo tiempo está recordando que la mano de Dios lo ha sostenido, que Dios intervino, que Dios ha sacado, que Dios ha fortalecido, que Dios hizo un pacto. Tercero, por lo tanto, haz memoria. Recuerda quién eres, recuerda tu identidad, recuerda las cosas malas, sí, pero recuerda que Dios ha estado ahí, que Dios ha sostenido, que Dios te ha abrazado, que Dios te ha amado, que Dios ha tenido misericordia, y que nunca se me olvide que Dios ha estado, va a estar y estará. Son tres cosas para vencer la tentación: desierto, la palabra y la memoria. Desierto, palabra y memoria. Y con estas tres cosas seré capaz de vencer la tentación. Que el Espíritu Santo nos ilumine para comprender la misma palabra de Dios, y como siempre, que la intercesión sea. Nos ponemos de pie, por favor. Hagamos